Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más del DevFest 2023. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para hoy nos acompaña nuestro speaker, Andrés Felipe Quevedo Chaparro. Nos va a estar hablando sobre Python Backstage. Felipe es un Senior Software Engineer, tiene más de 5 años de experiencia en la industria de tecnología. Se especializa en programación Python y actualmente se encuentra trabajando en el proyecto Zen Business, donde forma parte del equipo de e-commerce. Entonces, sin más, le doy el espacio a Felipe para que pueda empezar y muchas gracias de antemano por darnos esta charla. Listo, perfecto. Muchas gracias, Andrés, por la presentación y gracias a todos por estar aquí. Espero que la presentación sea de su agrado y puedan llevarse algo más de conocimiento. Y bueno, primero que todo, buenos días para todos. Em, en esta charla de Python Backstage vamos a explorar un poco el proceso de ejecución de Python. De modo que veremos qué es el Runtime Environment de Python y los procesos que ocurren allí, que son alrededor de tres procesos: lexing and parsing, mm, la generación del bytecode y la generación del machine code o código de máquina. Quiero aclarar que la explicación que les voy a dar será principalmente de forma conceptual y no voy a mostrar tanto código. También que estos procesos pueden estar en la ejecución de otros lenguajes, entonces es algo así como conceptos de cultura general también, pero nos vamos a enfocar en los de Python. Listo, ahora empecemos. Entonces, la ejecución de Python comienza con la entrada de un archivo Python a nuestro complicado e incomprendido sistema, que es el Python Runtime Environment. Eh, Python es un lenguaje que se considera interpretado y no compilado. Para que de pronto quienes no manejan los conceptos, porque a veces uno entra al mundo de la programación y entra de una vez a echar código, como decimos por aquí en Colombia. Prácticamente interpretado quiere decir que el, el código se ejecuta en tiempo real. Y hay otros lenguajes cuando se compilan, o sea, cuando es compilado, que simplemente el código pasa por un proceso que genera un archivo .excel, puede ser, en los que uno le da clic, por ejemplo, en una aplicación. Seguramente ustedes sí están familiarizados, uno tiene que darle clic a la... si tenemos una... vi que alguien Perdón, levanta la mano. era Ah, una aclaración de que si al final, si alguien tiene una pregunta, al final se dará un espacio de Q&A y si no, la pueden dejar en el chat. Ahí, disculpas. listo, listo, perfecto. Adicionalmente, quienes quieran compartir una diferencia entre qué es interpretado y compilado, pues los invito a que lo hagan para que todos compartamos ahí conocimiento. Pero bueno, entonces esas son las principales diferencias de interpretado y compilado. Python se considera que es interpretado y esta interpretación ocurre en este sistema, en el Python Runtime Environment, el cual convierte las instrucciones dadas en Python a código de máquina. Código de máquina pues son unos y ceros para que el computador entienda, pues es el único lenguaje que va a entender el computador, los unos y ceros. Entonces ahí él ya va a entender lo que toca hacer. Ahora bien, este sistema se puede dividir en dos fases o procesos más generales. Uno es de compilación y el otro es de interpretación. Entonces aquí salta la pregunta, pero luego usted no dijo que era interpretado y resulta que hace compilación, interpretación, entonces ¿eso qué es? Y lo que pasa aquí es que la compilación que tiene nuestro Python Runtime Environment es una compilación en tiempo de ejecución, de modo que esto es como una carrera de relevos donde él compila y le entrega al intérprete o a la parte que interpreta, le va entregando pues código compilado.
Entonces, al pasar el código Python a bytecode, es la parte que se considera compilación. Bytecode, pues es otro lenguaje de programación que es de bajo nivel. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Y el bytecode es más eficiente para interpretar. Entonces ahí es donde se dan los dos procesos. Uno de compilación primero y otro de interpretación. Pero Python se considera que es un lenguaje interpretado porque esto ocurre muy rápido y Python entrega el resultado, pues se podría decir que en tiempo real, pero sabemos que no es. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que hay dos fases, compilación e interpretación, los procesos que se dan dentro de nuestro runtime environment son, son tres, como les había mencionado: el lexing and parsing, la generación del bytecode, que es nuestro lenguaje de programación de bajo nivel, el bytecode, el cual es interpretado, y la ejecución o la generación del código de máquina. Esto es lo que se considera, esta fase es la interpretación, la ejecución, y las dos primeras es un proceso de compilación. Eh, ¿Qué más puedo agregar aquí? Lexing and parsing en español, digamos que como llamamos en español, es un análisis léxico y análisis sintáctico. Y bueno, listo. Creo que ahí no tengo más que aportar. Ya ahí les dije que Matching Code es prácticamente los unos y ceros para que nuestro computador entienda. Entonces, hasta ahí vamos bien. Y, y ahora puede surgir la pregunta de, bueno, si el Python Runtime Environment hace todo esto, ¿qué lenguaje de programación tiene detrás, no? Podría ser una pregunta ahí que puede saltar. Y la respuesta es que detrás del Runtime Environment está principalmente C o C++, porque hay diferentes Python Runtime Environment. Entonces, nosotros normalmente, si vamos a la página de Python oficial, nos vamos a encontrar con que el runtime que nosotros descargamos de aquí, bueno, aquí realmente no se vería, pero si vamos más bien a la documentación por acá, imagino que está aquí. En la documentación de Python, él es muy claro en decir que el runtime que estamos descargando es en C o C++. Tal vez es acá. Bueno, aquí referencias. Digamos aquí sabemos que el runtime que tiene Python, el oficial, el que nosotros normalmente utilizamos, está escrito en C. Sin embargo, no es el único que existe. Hay otros proyectos que están escritos en otro lenguaje. Está, por ejemplo, Jython, que compila, o perdón, interpreta Python, y Jython está escrito en Java. Entonces es otro proyecto. También es interesante ahí para que lo podamos consultar, revisar. Hay otro que se llama PyPy. PyPy, este también, de hecho, clama ser más rápido que sí Python, pero bueno, está en una versión ya desactualizada. O sea, la comparación que hace es con una versión desactualizada. También está Iron Python, y bueno, imagino que hay más. Solo les voy a mostrar estos tres que son como los más famosos después de CPython. Entonces, este último está escrito en .NET. Volviendo a nuestra presentación, entonces eso era para que conociéramos que hay diferentes tipos de Python Runtime Environment. Obviamente el oficial, el CPython, es el que tiene todas las características y todas las funciones, y al que se le acoplan todas las librerías y tiene la mayor comunidad. Los otros pues uno puede encontrar, no va a ser tan fácil de coger un programa que ya nos funciona en CPython y pasarlo a uno de estos otros. Puede que algo no funcione, puede que no, ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, siguiendo aquí con nuestro proceso del Python Runtime Environment, aquí vamos a ver qué es el Lexinal Parsing, que es el análisis léxico y análisis sintáctico. Entonces, lo que pasa aquí en este proceso, dentro de nuestro sistema complicado, es que se va
tomar el código Python y se va a pasar por un proceso que se llama tokenizar. Esto básicamente es ponerle labels, que los llaman tokens, a cada línea o a cada asunto importante dentro de nuestro código. Por aquí, por ejemplo, aquí puso name, que es el nombre de una variable. Entonces, name y el valor es X. En este caso está asignando la primera línea. O bueno, tomando simplemente esta variable X y luego dice equal y bueno, ahí pues no vamos a ver esta profundidad, pero esto es un proceso que se hace donde uno ya se puede dar idea que, o sea, si son muchas líneas de código, pues esto debe ser pues muy largo y entre más líneas haga y más haya y más complejo sea, pues este proceso de tokenización pues va a ser mucho más largo. Entonces lo que se hace aquí es en análisis léxico, que es pasar todo a tokens con sus respectivos valores. Y adicionalmente, pues se hace un proceso de parsing. El análisis sintáctico es ver que todo esté dentro de la sintaxis de Python. Y si encuentra un error, pues nos va a botar un error. Entonces, si algo no corresponde, pues simplemente él va a sacar un error. Durante el análisis sintáctico se genera algo que se llama el árbol abstracto, creo que es la siguiente, el Abstract Syntax Tree, que es básicamente coger lo que teníamos anteriormente y tratar de construir un árbol usando esta esta descripción o esta abstracción que se hace en el proceso del lexing. Entonces pasa al parsing y el parsing lo que hace es construir un árbol. De pronto habría sido más útil un diagrama que un árbol, pero entonces aquí voy a acudir a sus mentes abstractas para que vean el árbol aquí. Simplemente esto es la descripción de un árbol, donde, por ejemplo, aquí tenemos la variable X, la variable Y, estos serían dos nodos del árbol y por aquí más adelante tenemos una bifurcación porque entonces tiene aquí una decisión, entonces va a haber una bifurcación y entonces ahí, de ahí hacia abajo sigue construyendo el árbol de todo nuestro programa. ¿Y todo esto para qué? Un segundo. Todo esto se hace para generar el bytecode. Entonces, una vez nuestra máquina ha construido este árbol, entonces ya tiene las herramientas para sacar el bytecode. Entonces, el siguiente paso es que genera el bytecode. De pronto algunos de ustedes han visto esto de bytecode. Yo vi esto en la universidad, esto era lo que le poníamos, la programación que le hacíamos a los chips, eh, pero era muy compleja. Esto es muy complicado de entender, ¿sí? No es tan amigable con un ser humano. Entonces, bytecode es un lenguaje de programación que está más cerca, es de bajo nivel, entonces está más cerca del lenguaje de máquina. Y lo que tiene aquí de curioso es que, por ejemplo, cuando vas a hacer un loop, entonces hay muchas funciones que son salta a esta línea, ¿sí? Entonces, como que eh, vas leyendo todo en secuencia y puedes encontrar puntos, líneas que te dicen salta a esta línea y continúa. Entonces eso lo hace bastante complicado. Obviamente pues nosotros visualmente no es lo que trabajamos, pero entonces este lenguaje está más cerca del código de máquina. Entonces aquí estamos un programa tan simple que para nosotros se ve así, pues cuando ya está en bytecode se ve más largo. ¿Listo? Entonces este bytecode pasa, ahora sí está listo, o sea, ese es el proceso de compilación y ahora sí queda listo para ser interpretado. ¿Y quién lo interpreta? En nuestro runtime environment, el quien está a cargo de la interpretación se llama la virtual machine de Python. Entonces, virtual machine es esa caja negra donde va a entrar bytecode por un lado y van a salir los unos y ceros por el otro lado. En el virtual machine van a ocurrir también más procesos como manejo de memoria, optimizaciones, va a haber caching,
porque esta máquina es tan mágica que va a identificar puntos que se pueden mejorar en el código, bueno, no mejorar, que se pueden reutilizar, y entonces va a hacer caching y los va a usar en diferentes puntos, va a hacer el manejo de memoria y también va a hacer el manejo de algo que vamos a ver más adelante, que son los threads. Entonces, listo, con esto ya se pasa a Matching Code. Luego, dentro del Matching Code, como les mencionaba, pues va a haber un manejo de memoria. Seguramente muchos lenguajes de programación actuales, o relativamente actuales, hacen un manejo de memoria automático y Python es uno de ellos. Entonces, el manejo automático se hace por lo general usando algo que se llama el garbage collector. El garbage collector es simplemente una entidad dentro de ese intérprete, dentro de ese compilador, que va a vigilar si una variable se está utilizando o no. Y si no se está utilizando, perdón, si una variable no, sino si un espacio en memoria se está utilizando. En este caso, yo estoy asignando un dict en un espacio de memoria, ¿sí? Y en otro espacio de memoria diferente voy a poner mi variable a con la dirección en memoria a ese dict, ¿sí? Si yo asigno otra variable diferente igual a, como estoy haciendo aquí con Python, pues lo que va a pasar es que esa nueva variable b va a apuntar a la dirección donde está ese objeto que he creado, este dict. Entonces, digamos que en este ejemplo voy a tener realmente tres cajitas en memoria. Una donde está el dict, otra donde está el A con una dirección que apunta a este dict y finalmente B también con una dirección apuntando al mismo. Entonces, los garbage collector, ¿cómo funciona? Ellos vigilan cuántas veces, ellos van contando. Esta variable la estoy usando una vez, dos veces, y cuando dejamos de usar la variable, o sea, cuando la variable deja de existir, por ejemplo, la variable había sido definida dentro de un loop, y cuando se termina el loop, pues deja de existir esa variable, entonces esa variable pues se borra, ¿sí? Se borra aquí de memoria, este apuntador se borra, y el garbage collector vigila. Uno menos. Listo. Y cuando ocurre lo mismo con esta, listo, las dos menos. Y ya tenía dos que había contado la primera vez. Entonces ya puedo encargarme de este objeto que estoy guardando en memoria y borrarlo. Este tema del garbage collector es asíncrono, es decir, no hay nada que lo active, él simplemente cada cierto tiempo va y mira cuáles variables están, o sea, en qué conteo tienen, o sea, qué conteo ya se les disminuye, porque como él cuenta cuántas veces está asignada y por otro lado cuenta cuántas veces ya se desasignó, entonces cuando queda en cero esa asignación, cuando se da cuenta que no está asignado a nada, entonces las borra, entonces las va sacando en batches, ¿sí? Entonces él va y mira las que están en cero, ¡pum!, las borra. Así funciona el garbage collector en Python y en otros lenguajes de programación. Y bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de multithreading. Multithreading ocurre también dentro de nuestra máquina virtual, o sea, el multithreading ocurre cuando después de que yo le entrego el bytecode a mi máquina virtual y estoy haciendo la interpretación. ¿Y qué es multithreading? Tal vez debía haber empezado por ahí. Multithreading es diría que la oportunidad que Python nos da de tener diferentes hilos. Lo voy a explicar aquí con este código. Aquí, por ejemplo, eh, tenemos una función relativamente sencilla. Es un loop y tiene un contador. Estoy usando el comando, ay, perdón, un spoiler de que después de esto ya no hay más. Estoy usando una variable counter y estoy usando este comando global. El comando global quiere decir que voy a tratar esta variable counter como una variable global, o sea que cuando me la lea aquí en esta función sigue siendo la misma que está definida aquí por fuera y está definida de forma global. Entonces cuando entro en este loop, pues la estoy incrementando y eso está ahí, está
sencilla la función. Y voy a crear dos hilos. Entonces, un hilo, ahora sí de pronto puede ser un poco más, puedo ser un poco más explícito en lo que es un hilo. Un hilo va a ser una secuencia de instrucciones que usa exactamente los mismos recursos, o sea, la misma memoria, eh, la misma CPU, por ejemplo, em, la misma pila de memoria. Bueno, eso es redundante, memoria, pila de memoria. Pero entonces lo ideal es que cada hilo separado tiene sus propios recursos para ejecutar código. ¿Eso qué quiere decir? Que los hilos pueden ser ejecutados en paralelo. Entonces, ¿cómo va a ser esto ejecutado en paralelo? Pues aquí lo que va a pasar es que si, bueno, aquí estoy importando una librería, que es lo que nos permite Python. Estoy importando una librería y en esta librería tengo un hilo. Este hilo llama esta función. Esto es simplemente el uso, o sea, como tengo que usar los métodos de esta librería, threading.thread, target igual. Y este segundo hilo también está llamando la misma función. Pero ojo que ambos hilos están llamando la misma, están, están modificando la misma variable global. Posteriormente, para yo poder utilizar esto del threading, le doy star a ambos y join quiere decir que tengo que esperar a que ambos hilos terminen porque voy a ejecutarlos en paralelo. Finalmente, lo que voy a imprimir aquí pues va a ser pues dos veces este número que viene siendo 1.000.000. Entonces aquí imprimiría 2.000.000. ¿Y por qué ocurre eso? Porque estoy modificando esa variable global. Esa variable global la estoy modificando por dos lados. Entonces, tanto el programa 1 como el programa 2 están modificando esa variable, ¿sí? Aunque ambos están actuando de forma separada porque están corriendo en paralelo. Eso es algo que nos permite hacer Python. Sin embargo, ya se podrán imaginar que esto genera race conditions, condiciones de carrera, en las que pues se puede complicar un proceso, son cosas que no deseamos tener, y por eso es que para multithreading Python tiene algo que se llama el Global Interpreter Look. No les tengo una diapositiva, pero mm, busquémoslo aquí rápido, que es el GIL de Python, Global Interpreter Look. Lock, perdón, el Global Interpreter Lock. Mm, Básicamente el Global Interpreter Lock viene siendo ese sistema que gestiona, a ver si aquí tenemos de pronto una gráfica, tal vez no hay, pero bueno, si ustedes la buscan, es así, esta es las siglas, y es Global Interpreter Lock de Python. Ese Global Interpreter Look básicamente va a gestionar esto del multithreading y va a evitar que tengamos esas condiciones de carrera cuando se utilizan los mismos recursos. En este caso, aunque cada hilo tiene, o sea, en teoría tiene diferentes recursos, pues nosotros estamos obligándolo a que modifique una variable que es común para todos. Entonces, el Global Interpreter Look llega y bloquea y solo deja operar un hilo a la vez. Entonces, así es como es posible no tener condiciones indeseadas cuando hacemos multithreading en Python. Esto ocurre solo para CPython. CPython, que es el Runtime Environment, oficial, ¿sí? Es el único que tiene el Git, el GIL. ¿Listo? El Global Interpreter Lock. Las otras implementaciones como Jython, como Iron Python y PyPy no la tienen y ningún otro la tiene. Esto es algo que solo tiene el CPython. Y bueno, esto es lo que les tengo que hoy, lo que yo les tengo por hoy. Em, Básicamente es un abrebocas a ese mundo que está detrás de las escenas de Python, porque sí considero que para ya entrar a, digamos, lo que uno dijera, a hacer pruebas, a echar código, como nosotros decimos, necesitamos de pronto más charlas y ahondar en cada uno de los procesos, si vamos a ver algo.
Entonces, ya parando aquí, pues yo les pregunto si tienen preguntas. A ver, mira, chat. Ok, veo que alguien levantó la mano. Ya miro. Lo que quería consultar es Ah, sí, para, Roberto. buenas, ¿qué tal? Al momento de elegir un runtime, ¿qué debemos considerar? Porque mencionaste diferentes, ¿no? Hmm. Entonces, eso más va a correr por debajo, pero ¿qué tendría que mandar para elegir uno u otro? Bueno, el que manda para elegir uno y otro depende mucho del proyecto. Ujú, De manera general, siempre elegir C Python, porque es el oficial y es el que tiene mayor documentación, donde están todas las funciones. Los otros, básicamente, tengo entendido que se usan para probar diferentes perspectivas para correr Python. Por ejemplo, PyPy, pues tiene o sea, hace modificaciones para que compile más rápido el código ahí. Entonces ganan, o sea, si vemos, ellos publican, por ejemplo, unas gráficas donde consideran que en algunos aspectos, algunas librerías les corre más rápido. También está el tema del Java, o sea, si de pronto tenemos una máquina de Java que tiene sus complicaciones para instalarle, bueno, una máquina de Java no, si tenemos una máquina en la cual instalamos o tenemos ya corriendo Java y tiene sus problemas para instalar el Python, el C Python, pues es muy viable, por ejemplo, usar Gypton, ¿sí? Entonces, va a depender mucho el proyecto, espero nunca tener que decidir algo así, porque va a ser muy complicado. claro, claro, buenísimo. Sí, Muchas gracias. listo. Otra pregunta. A ver, aquí IronPython también surgió como una forma más nativa de correr Python en Windows. En teoría el código es más eficiente. Gracias por el aporte, Jeffrey. Entonces hay otra razón para usar, digamos, IronPython cuando estás en Windows, por ejemplo. Claro, IronPython está en .NET. Y bueno, no sé, parece que no hay más preguntas. Listo, espero haya sido de su agrado la charla. Sé que es muy poco para ahondar en todos estos temas que están detrás de Python, pero al menos un abrebocas. ¿Listo? Le dejo la palabra a Andrés. Listo, muchísimas gracias, Felipe, por el Coffee Talk. Estuvo bastante interesante el tema y invitarlos a todos la próxima semana para que nos acompañen a las otras charlas del DevFest. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por ahí. Listo.